Vamos a Lucas 2. Lucas 2, por favor. Lucas capítulo 2. Y vamos a versículo 22, que dice: Y como se cumplieron los días de la purificación de María conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y para darte un poco de contexto aquí, hermanos, básicamente, con los días de purificación, María tiene que cumplir 7 y ella ha dejado un día para llevar a su hijo al templo para que ese hijo puede ser circuncidado según la ley de Dios. Y después de eso, ella tiene que purificarse 33 días más y ya eso es terminado para ella. Entonces estamos viendo esto porque ella tiene que llevar a su hijo, el niño Jesús, al templo. Versículo 25. Y, aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de ver un poco aquí en la Santa Biblia. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre el mensaje que uno de sus discípulos, Simeón, nos dio. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Estamos viendo aquí que José y María, cuando se fueron a Jerusalén, llegaron al templo y encontraron este hombre viejo que se llamaba Simeón. Y hoy quiero predicar un poco sobre el mensaje de este hombre Simeón. Y puede ser que me está preguntando, ¿por qué Manuel? ¿Por qué él? Eso es un poco diferente que la mayoría de los mensajes de este festivo y todo eso. Y puede ser que es por eso. Pero también es porque él tiene algo muy importante para mostrarnos hoy en día. Entonces, primero quiero, hermanos, que miramos un poco sobre esta persona, Simeón, para que puedas ver por qué el mensaje que él tiene que darnos es tan importante. Y mirando Lucas 2 y versículo 25, nota que el nombre de este viejo es Simeón. Y ese nombre es muy interesante porque significa obediente. Alguien que está escuchando. ¿Estás escuchando, cristiano? ¿Sí, verdad? Y él era justo y piadoso. Es decir, él estaba tratando para vivir para el Señor en su tiempo históricamente. ¿Sí, verdad? Y por eso él estaba en Jerusalén. Él estaba en el lugar a donde estaba el templo de Dios, a donde estaba el Señor. Y él era muy activo ahí en esa ciudad. ¿Sí, verdad? Y como notas, el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces ya estás viendo que él es una imagen de un cristiano que es un discípulo de Cristo y que es un anciano en la fe. Y nota que este cristiano en ese momento, él estaba en su Jerusalén y estaba listo para responder al Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Y puede ser cristiano que estás en su propio Jerusalén, en el lugar a donde Dios te metió para hacer una luz a otros. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿eres activo en su comunidad? ¿Eres como Simeón listo para responder al guía del Espíritu Santo? Él estaba. Y él trató de vivir para Dios adentro de su lugar, adentro de su templo. Era parte de los servicios que tenía en la sinagoga. Y es lo mismo si él está viviendo hoy en día, porque él va a ser un discípulo de Cristo siendo activo en su iglesia local. ¿Sí ves? ¿Sí estás viendo la conexión?
Y nota que él esperó a la consolación de Israel. ¿Qué es eso? Vamos a Juan 4, por favor. Juan 4. Dejando su dedo en Lucas 2, vamos a Juan 4. ¿Quién es esta consolación de Israel que él estaba esperando? Nota eso. Juan 4 y versículo 10. Tenemos aquí la historia sobre la mujer samaritana cerca de ese pozo. Y Jesús llega y comienza hablando a ella. Y Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Porque preguntó algo a ella. Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, Jesucristo aquí está diciendo que él es el don de Dios y que ella debe pedir de él para que pueda recibir esa agua viva, para que ella pueda vivir para siempre jamás. ¿Sí? Jesús es la consolación de Israel, porque cuando recibes el don de Dios, que es él, recibes el consolador, esa agua viva que es tipología del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vea que Simeón, ese discípulo viejo que estaba viviendo para el Señor, él estaba esperando en Jesús, buscando a él. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Sí? Y no solamente eso, como viste en Lucas 2 y versículo 26, dice ahí, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y históricamente Simeón, ese obediente, estaba esperando a Jesús, a la primera venida del Mesías. ¿Y sabes qué? Si era un cristiano, va a estar aquí esperando la segunda venida de Cristo, ¿sí ven? Porque sabemos que hoy en día estamos acercando más y más a ese arrebatamiento, que estamos llegando más y más cerca a eso. ¿Por qué? Estamos llegando a 2000 años después de Calvario, la resurrección. Y para los que saben un poco de profecía, ya reconocen que estamos en esos últimos días para la iglesia. Él ha de venir. Pero Manuel, puede ser que yo no sé eso, yo nunca he estudiado eso. Debes reconocer que hay una corona de justicia para los que están esperando y buscando la venida del Señor. Entonces, si no sabes cuándo va a llegar, eso no importa, debes esperar en él, tanto como Simeón. Pero para que reconoces, más que nunca, Simeón es tipología de cristianos que son creyentes y discípulos de Cristo en estos días específicamente, ¿sí? Y te digo esto, hermanos, porque debes reconocer que estamos en estos tiempos de festivo, ¿no? Celebrando cosas como Navidad, que muchos celebran para decir que están celebrando el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios si puedes hacer eso. Amén, qué bueno, ¿verdad? Pero reconoce que el punto de este festivo debe ser Jesús. Debe ser la consolación de Israel y la persona que consuela a ti en su corazón cristiano, a Jesús. Si Él no es el enfoque y el centro de su celebración, puede ser que no debe celebrar. Pero vea que Simeón estaba esperando en Jehová y respondiendo a ese guía del Espíritu Santo, y por eso estaba buscando y enfocando en Jesús. ¿Eres como él? Sí. Y no solamente eso, hay otros festivos en este mes de diciembre. ¿Sabes un poco sobre Hanukkah? Hanukkah es una palabra judía que es transliterado al español así, pero significa luces. ¿Sí? Es un festivo de luces. Y hay mucha historia sobre eso, pero muchos saben que ellos prenden algunas velas cada día. Y es una cosa que se llama una menorá, que tiene 9 velas que ellos prenden. ¿Sí? ¿Qué sabes sobre el número 9, hermanos? 9 representa el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, longanimidad, templanza, mansedumbre,
fe, ¿cierto? Benignidad, bondad, ¿cierto? Todas esas cosas. Y ellos no reconocen, pero están técnicamente celebrando la concepción de Jesús, porque Él fue concebido en diciembre, si lo estudias. Entonces, si estás celebrando Hanukkah o estás celebrando Navidad, estás celebrando cualquier cosa, debes reconocer que el punto y el enfoque y el centro de su celebración debe ser Jesús. Y Simeón, por eso, él estaba buscando la consolación de Israel. Qué buen ejemplo, ¿no? Y es por eso, hermanos, que pienso de que debemos escucharle y ver lo que este anciano quiere decirnos en estos días más que todo. ¿Sí, ¿no? Pero antes de eso, quiero que veas la situación en que él está metido. Vamos a Lucas 2. Lucas 2 y versículo 27, la Biblia dice. Y vino por el Espíritu al templo. Esto se refiere a Simeón. Y como metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo. Y ahora estamos encontrando básicamente a alguien que lleva y celebra un Jesús de ellos que es conforme a la costumbre de la ley. ¿Sí, ven? Sabemos que la ley nos da ira. Sabemos que la ley representa la religión. Y en estos días más que todo, usualmente personas quieren tratar de celebrar a Cristo, pero celebran un Cristo que no es 100% el Cristo verdadero que está aquí en las Escrituras. Sabemos eso, ¿cierto, hermano? Y ahora este anciano está en una situación que él encuentra a alguien que es parte de su familia, porque José y María son hermanos. Son judíos también, son sus hermanos en esa manera, ¿sí? Y ellos llegan al templo con su Jesús de costumbre, espiritualmente. Sabemos históricamente que está refiriendo a Jesús, el verdadero. Espiritualmente estás viendo eso. Y en estos días del festivo vas a encontrar muchas personas llevando ese Jesús de su cultura, llevando ese Jesús que ellos reconocen por su religión, por las cosas que hacen en su familia, sus tradiciones. Y ellos están tratando de vivir para ese Jesús, pero no reconocen tanto como ese anciano Simeón, que el Jesús que siguen es otro Jesús, ¿sí ven? Y es por eso durante este festival donde muchos están pensando en dando, es una cosa maravillosa para dar a otros, ¿sí ven? Ellos piensan, sí, yo estoy tratando de dar a Cristo. Y ellos dicen, estoy dando a Cristo por dando mucha plata para ayudar a algunas personas en Haití o en la República Dominicana o a donde sea. En Venezuela estoy tratando de ayudarles en su situación. Y piensan por eso que están recibiendo esa consolación de Israel. Pero Simeón reconoce una verdad que Pedro reconoció. Vamos a Actos 8. Actos 8. Porque había otro que pensó que podía comprar este don de Dios por medio de la plata. Y tenía buenas intenciones y todo eso. Pero Pedro dice a él, Actos 8 y versículo 20, dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se gane por dinero. Y es bueno que hay muchos que tratan de vivir para Cristo en esa manera, pero eso no es la manera que puedes recibir el don de Dios. Y Simeón reconoce esa verdad, y ellos no. Están tratando de llevar ese Jesús que es según el costumbre de su ley específico. Y eso no es suficiente, porque no puedes comprar dones en general. Un don es algo que es regalado de alguien a otro. ¿Cómo vas a comprarlo? Ya no es un don, ¿sí ve? Eso contradice el significado de la palabra, pero no sabe.
Entonces, hermanos, como Simeón, puede ser que estás en una situación en que encuentras a alguien en su familia, o un amigo o una amiga que está ahí celebrando su Jesús, el bebé Jesús, ¿sí ve? O lo que sea, y ellos piensan que estoy sirviéndole por dando plata, pero eso no es como recibes el don de Dios. Y a otros que dicen que sí, reconozco eso, pero es por eso que estoy tratando de vivir para Dios y estoy dando mi tiempo, ¿sí ve? Quiero servir por haciendo obras de la ley, tratando de conformarme según esa ley que tengo, según esa costumbre de ese Jesús que sigo, pero es otro Jesús. Porque la Biblia dice, Efesios 2, Efesios 2. Efesios 2 y versículo 8 dice, que sobreabundó para con nosotros, eso es capítulo 1. Efesios 2 y versículo 8, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y según la Santa Biblia, según las palabras de Dios, ese Dios que quiere dar el don de Dios, solamente puedes recibir ese Dios por medio de la fe. ¿Sí? No por obras. Porque si es por obras, vas a decir a Dios, vea lo que hiciste para ti. Merezco salvación. Y no es así. Y Simeón, siendo ese anciano de la fe en esos días, él reconoce eso. Y cristiano debes reconocer lo mismo cuando estás con familia y otros en su comunidad que piensan en esa manera. Especialmente en días como este, con esos festivos como Navidad y Hanukkah y todo eso. ¿Verdad? Porque puede ser que Dios te da una cita divina y Él te pone en una situación en que este otro Jesús llega, ese que ellos siguen, te invita a la casa para tener un poco de tiempo de comunión, para hablar un poco, para disfrutar su tiempo, ¿sí ven? Y llegas a ese momento en que tienes que hacer tanto como Simeón hizo aquí. Lucas 2 y versículo 26, mira lo que dice, versículo 28, mira lo que dice ahí. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y puede ser que tienes que tomar ese otro Jesús, tienes que recibir eso y levantar al Cristo verdadero por medio de ese Jesús a quien están siguiendo, ¿sí? Porque Jesús dijo muy claramente, y yo, si fuere levantado, a todos atrae a mí mismo, es lo que dijo él en Juan 12 y versículo 32. Y puede ser cristiano tanto como este anciano Simeón, llega a ese momento en esa cita divina que usted tiene que recibir y utilizar ese Cristo falso, pero es como 80% el Cristo de la vida, pero no es el Cristo que necesitan para ser salvos. Tiene que ser el Jesucristo que es el Santo de Dios, según la Biblia, según el Espíritu Santo. Y eso es 100% correcto, ¿sí ven? Y tienes que utilizar esa situación para dar gloria a Dios y por eso levantas al Jesucristo verdadero por medio del Jesús que están presentando a ti. ¿Estás listo para hacer eso, cristiano? Tanto como Simeón. Puede ser que el Cristo que tienen es un árbol de Navidad. Úsalo. Dice que sabes que Jesucristo murió en un árbol, refiriendo al Calvario. ¿Sí? O están ahí jugando con un dulce, esos dulces de Candy Cane que tiene el rojo y el blanco y es muy dulce y todo eso. ¿Sí? Tiene la forma de una J, Jesús. Es rojo, significa la sangre. Blanco significa pureza, santidad. Cristo, ¿sí ve?
Puede ser que ese otro Jesús llegue a múltiples maneras y debe ser visto cristiano para utilizar eso para levantar a Cristo verdadero, para que Dios pueda atraer a esa persona al don de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de ti y sus palabras. ¿Sí, no? Y ahora llegamos al mensaje de Simeón. Vea lo que este anciano hace y piensa en ti, cristiano. Lucas 2 y versículo 29 dice: Ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salud, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Y aquí estamos viendo al anciano predicando las buenas nuevas de su momento históricamente. Y él, si estaba viendo aquí, va a predicar las buenas nuevas de hoy en día, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y históricamente él levantó al niño Jesús, a ese bebé, levantó ahí en el 8º día diciendo: vea, la salvación de Israel. ¿Sí? Tu salud, dijo él. La consolación de Israel. Él reconoció, según el guía del Espíritu Santo, que sí, este es mi Mesías, cuando era bebé. ¿Cómo así? ¿Cómo fue que él sabía eso? Bueno, había algunos judíos que eran justos y piadosos, tanto como Simeón. Y estaba reconociendo ahí los días de Daniel. Y sabían, ok, estamos llegando a ese año 483, estamos acercando. Sabemos que el Mesías tiene que ser un adulto cuando él no muere por sí. ¿Sí? Entonces ya estamos en como 450. Me imagino que él va a llegar muy pronto. Y él esperando, estudiando las Escrituras, buscando a Dios, allegando a Dios. Por eso Dios mostró a él que sí, no vas a morir hasta que ves la consolación de Israel. ¿Sí? Y cristiano, puede ser que no mueres porque la segunda venida llega. ¿Estás listo de levantar y vivir para Dios hasta que ese momento llega, tanto como Simeón? Y la manera más importante para vivir eso es por predicando el Evangelio de Cristo. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Especialmente en estos días, cuando hay muchos teniendo ese espíritu de dar y quieren dar regalos. ¿Por qué, cristiano, no eres listo de dar el Evangelio de Cristo a alguien? El don que Dios quiere darles, el don más importante que ellos necesitan, tanto como la vida temporal que ellos menosprecian. Muéstrales eso, tanto como Simeón. Romanos 1. Romanos 1. Y versículo 16 dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí ven? No por obras, por fe. Al judío primeramente y también al griego, como dijo Salomón. ¿Sí ven? Va a dar luz a los gentiles y que Él es la redención de Israel. ¿Sí ven? 17. Porque en Él, refiriendo a Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y si alguien pone su fe en Cristo para recibir el don de Dios que salva, que te da la gracia de Dios, ellos reciben la justicia de Dios por medio de la fe de Cristo, de fe en fe. ¿Sí, no? Y es por eso que son salvos para siempre, porque ya su fe en Cristo no es la manera en que ellos son salvos. Recibieron el don de Dios, que es Cristo y todo de Él. Entonces ellos se quedan salvos por eso. Tienen la vida eterna y la vida sempiterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Y no hay duda sobre eso. Porque recibieron el don de Dios, reconocieron que no podían merecer la salvación. Entonces, ¿cómo piensas que vas a quedar salvo por sus obras? No podía recibirlo por las obras. ¿Sí? Y aquí Simeón, ese anciano,
Ese discípulo de Cristo, él levantó a Cristo mostrando, vea, esto es el don de Dios, el verdadero don, la salvación, la vida eterna. Por favor, recíbele por medio de la fe. Tanto como recibiste a mí. ¿Sí ven? Me dice la oportunidad de llegar a su casa y comer un poco contigo, disfrutar un poco de su tiempo contigo y todo eso, hablar un poco, etcétera, charlar. Déjame mostrarte el don de Dios para que también puedas tener una relación personal con Dios también. ¿Sí? Romanos 6 y versículo 23. Romanos 6 y versículo 23 dice, porque el salario del pecado es la muerte, es por eso que morimos, si no sabía, porque pecas. Mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. Vea, don gratuito. No es gratuito si tienes que hacer algo para merecerlo. ¿Sí ve? Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes a Jesús? ¿Conoces a Él? Él mora en su corazón por medio del Espíritu Santo. Eso es el don que Dios quiere darnos. Y Simeón, dentro de su mensaje, él nos muestra claramente que debemos levantar a Cristo y el crucificado para que otros puedan ver la razón de esta temporada. Jesucristo. ¿Sí, no el bebé Dios y ya, no. Ese bebé creció y murió en la cruz y resucitó probando que Él es Dios manifestado en la carne y el único que venció contra la muerte, y por eso estamos viviendo en 2019 después de Cristo. ¿Sí ven? Es decir, el calendario, tanto como todo, es centrado en Cristo Jesús. Todo, Él debe ser el enfoque de todo, ¿cierto? Y Simeón muestra eso de una manera muy fácil, muy ligero, pero con mucha gracia y un poco de sazón. ¿Sí ven? Y me gusta lo que dijo Simeón. Vamos a Lucas 2 otra vez. Porque vea que él metió ahí una oración a Dios para él. Me gusta eso. Lucas 2 y versículo 29 dice, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque sí, ese anciano tiene la paz para con Dios, para que ya no es su enemigo y quiere dar esa paz para con Dios a otros, para que ellos puedan tener relación personal con Dios. Pero él está pidiendo la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, porque él sabe que si él está ahí predicando muy fuerte sobre el evangelio o solamente da ese evangelio con mucha gracia, que va a tener un afecto a otros. Y él está pidiendo que Dios le da paz. ¿Para qué? No importando la reacción de la persona a quien está dando ese don de Dios, que él sale en paz, que no hay problemas, ¿sí ve? Que él no toma en pecho lo que pasó o la respuesta de la persona, porque puede ser que es algo más duro, puede ser que te dicen, lárgate de mi casa. Eso pasó conmigo una vez. Yo estaba ahí tratando de mostrar el Jesús de la Biblia, mostrando claramente que Él no es el Jesús de todos los restos de las religiones, porque esa persona estudió religión, ¿sí ven? En universidad parece que todos son lo mismo, ignorando mucho. Y ella nos dijo, quiero que se van de mi casa. Y yo, ok. Bueno, espero que disfrutas la Navidad. Y me fui, ¿sí ven? Buscando paz, especialmente en la casa de ella. Debes respetar las casas de otras personas, ¿sí? Eso puede pasar. Estás buscando la paz de Dios para que, no importando la respuesta a las personas que estás mostrando el evangelio de Cristo, especialmente en ese festivo, que puedes salir de eso sin problemas, o si tomando algo en pecho. Espero que sí. Simeón, él era sabio y buscó la paz de Dios.
Y ya llegamos al resultado del mensaje de Simeón y el resultado de cualquier sermón o mensaje que das cristiano a otro cuando muestras el Cristo verdadero, el Jesús de las Escrituras, el único que puede salvar. Lucas 2 y versículo 33 dice: y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. ¿Ves? Y sabes qué, José y María sí son judíos históricamente, pero representan hoy en día las personas a quienes estás predicando ese evangelio. Y ellos van a maravillar sobre Jesucristo verdadero, porque Él es diferente, Él es único, Él es santo. Y cuando Él es levantado, Él va a traer a ellos y darles un poco de convicción por medio del Espíritu Santo. Y ellos van a maravillar sobre el Cristo que predicas. ¿Sí? Este Simeón, este anciano que tenía un testimonio porque vivió una vida justa y piadosa para Dios, también dio las palabras de su boca llenos del poder del Espíritu Santo a otro, y por eso se maravillaron, porque reconocieron: este viejo, él vive para Dios, él me está diciendo algo real aquí, debo prestar atención. ¿Sí? Y las personas van a maravillar de sus palabras. Pero ya la pregunta es, si el Espíritu Santo está mostrando esto a sus corazones, mi pregunta es, ¿ellos van a maravillar a Jesús? ¿Cómo así? Vamos a dos lugares. Vamos a Mateo 8 y también Marcos 6. Mateo 8 y Marcos 6. Porque solamente hay dos respuestas a esta ofrenda del Evangelio de Cristo, de este don. ¿Sí? Y según la decisión de la persona, eso va a maravillar a Cristo, porque Él está a la diestra de majestad. Él está vivo, si no sabía. Sí, físicamente. Cuerpo, alma, escrito ahí, sentado a la diestra de majestad. Él no está muerto. Es por eso que nunca encontraron su cuerpo aquí. Es un facto histórico que Él resucitó a los muertos. Es por eso que su historia tenía tanto afecto en estos días, que hay festivos como Navidad y Hanukkah y todo esto. Para que sepas, Hanukkah en la Biblia es el festivo de dedicación y Jesucristo celebró eso. Juan 10 y versículo 22, para los hermanos que tienen interés. Pero eso es otro estudio. Mateo 8 y versículo 10. Aquí tenemos a Jesús hablando de un gentil que es un soldado, y él dijo algo a Jesús. Él estaba respondiendo al don de Dios, presentando a él mismo a este hombre. Y Jesús dice de él, Mateo 8 y versículo 10, y oyéndolo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, hablando de los discípulos: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puede ser que está siguiendo un Jesús conforme a la costumbre de su ley, de su religión, pero no quieres que Jesucristo verdadero se maravilla por su fe, que respondes al evangelio de Cristo predicado de ese cristiano en la manera positiva, para que Dios, el Padre del cielo, está diciendo: wow, esta persona quiere mi hijo, y él llega más cerca a su corazón para que él pueda renacerte y darte la salvación. ¿No quieres eso? Dios va a regocijar de usted tomando la decisión de seguir a Él y confiar en Él, y no otro Dios con D minúsculo. ¿Por qué no quieres eso? O puedes maravillar a Cristo en otra manera. Marcos 6 y versículo 6. Para los que saben un poco de números, 6. Marcos 6 y versículo 6 dice: y estaba maravillado, esto es Jesús, de la incredulidad de ellos, porque ya él estaba haciendo milagros con ellos. Hoy en día,
la vida de Jesucristo afectó a todo el mundo, tanto que hay festivos como este, que hay tantos celebrando o dicen que celebran sobre Jesucristo en estos días, que Él es la razón de la temporada. Y cuando estás ahí, cristiano, presentando el don de Dios, el evangelio a ellos, porque saben que ellos no saben todo de Cristo, y después de eso, rechazan esa verdad y son incrédulos. Claro que Dios va a maravillar sobre eso. Te dio todo. Y quiero darte más si no quieres mi bendición, dice Jesús. Pero Jesucristo sigue y la Biblia dice, y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Y cristianos debemos ser como nuestro maestro. Porque sí, puede ser que alguien nos recibe el evangelio, pero debemos estar ahí limpiando el polvo de nuestros pies y seguir adelante enseñando a otros. Porque sabemos que estás rechazando a Dios, no a ti. Entonces, persona que no conoce a Dios personalmente, ¿cómo quieres maravillar a Dios? Es su decisión. ¿Verdad? Él quiere que crees en Él. ¿Por qué no quieres hacer lo que Él quiere? Y ahora llegamos a la conclusión. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2. Y esta conclusión, hermanos, es para nosotros, porque ahora este anciano que ya estaba aquí predicando y dando este ejemplo de su vida, quiere decirnos algo, ¿sí? Ahora Él quiere hablar a nosotros directamente, siendo cristianos que estamos creciendo en la fe. Y la Biblia dice, versículo 34, y los bendijo Simeón. Y la primera cosa que un anciano quiere hacer es bendecir a los otros hijos en su fe, otros hermanos, ¿sí? Pastores, estás tratando de bendecir a su gente tanto como a Dios. Debes bendecir a Él primero y también los que son debajo de su pastoreado, porque tienes una responsabilidad, tanto como Simeón mostró aquí. ¿Sí? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, ahora él hablando al cristiano o la cristiana en este caso, he aquí que este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, de muchos en este mundo hoy en día, y para blanco de contradicción, y a tu alma de ti misma traspasará la espada, para que de muchos corazones sean manifestados los pensamientos. Y aquí Simeón nos dice claramente que vean, la razón de que estás aquí predicando Cristo a los que no conocen a Él es para que el Espíritu Santo, por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que estás predicando, tanto como Simeón, afecte al corazón de alguien. Y Dios va a manifestar lo que ellos realmente piensan de Él. Y en ese momento Jesús está ahí, soportando la contradicción de pecadores contra Él. Porque la mayoría van a rechazarle. Y eso es un shock. ¿Qué cosa, no? En un festivo como este, que es para celebrar a Cristo y todo eso, y nadie quiere al Jesucristo y su don, que es la vida eterna. ¿Eso tiene sentido? Pero Dios sigue ahí adelante, predicando y siguiendo. Si quieres a Él, amén. Él va a renacerte, darte la vida eterna y vas a caminar con Él. Pero si no quieres a Él, va a seguir caminando. Y Dios quiere decirnos por Simeón que cristiano debes reconocer eso, porque Dios quiere enseñar a ti un poco de discernimiento. Para que usted pueda ver la reacción de la persona y reconocer a dónde están, ¿sí ve? Lo que está pasando aquí en su corazón. Por medio de esa espada de Espíritu que te enseñó algo también. Acuerda que Simeón estaba respondiendo a esa guía del Espíritu Santo para que él estaba ahí en ese templo cuando José y María llegaron con el niño Jesús. ¿Sí? ¿Estás respondiendo, cristiano? Para terminar, vamos a 1 de Pedro 4.
para que escuchamos otro anciano en la fe, el apóstol Pedro. ¿Por qué estás mostrando Pedro tanto? Porque hay algunos que piensan que Pedro es su primer papa. Ok, ¿piensas eso? Escúchale. ¿Verdad? Primera de Pedro 4. Es una cosa increíble. Dicen que siguen a Pedro, pero no quieren seguir las epístolas de Pedro, a donde Pedro nos habla directamente. Primera de Pedro 4. Y versículo 10. Pedro hablando a los cristianos como nosotros en estos días, y él dice, cada uno, según el don que ha recibido, y eso es la salvación, la salud, ¿no? Administrelo a los otros. Ser como Simeón, ¿sí ve? Como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y debe ser listo para dispensar la gracia de Dios a otros, para dispensar a Jesucristo a otros, para levantar a Jesús y el crucificado a otros. ¿Estás dispuesto? ¿Sí ven? Estás disponible primero y después dispuesto para hacerlo. Debe ser más fácil en festivos como este. Pero vas a ver que hay muchos cristianos que no utilizan este momento para predicar a Cristo y su evangelio. Eso es triste. No están escuchando al anciano Pedro, ni a Simeón. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios da, para que en todas cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y sabes que, cristiano, puede ser que sí, estás utilizando este tiempo de festivo para predicar a Cristo, pero debes ser listo de hablar y decir cosas sobre Él durante todo el año. ¿Sí, verdad? Porque Jesús, sí, Él es la razón de esta temporada, pero Él es la razón de las otras temporadas también. Y debe ser listo para predicarlo en temporada o fuera de temporada. ¿Sí, verdad? Listo de mostrar a otros la verdad que Cristo te cambió y eso afectó su vida. Y tienes un testimonio tanto como el anciano Simeón y tanto como el apóstol Pedro, para que cuando estás listo para hablar y predicar las palabras de Cristo tienen afecto a alguien. Ellos van a maravillar de las palabras sanas de Jesús que salen de su boca. ¿Sí? ¿Estás ahí? Espero que eres listo de dar el mensaje de Simeón a otros. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos da para dar el evangelio de Cristo a otros. Ayúdanos, Señor, de reconocer esas citas divinas que estás dándonos, Señor, para que estamos listos para dar el don de Dios a los que no conocen a ti. Y te damos gracias, Señor, por todas esas oportunidades, pero más que todo, por la salvación que nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.